avanzando para completar el mensaje, porque básicamente en este capítulo 7 vamos a ver todos los elementos de los que ya hemos venido hablando. Entonces, como la confirmación, en realidad, el capítulo 7 del el Evangelio de San Juan viene a ser la confirmación de todo lo que hemos venido hablando durante estos 6 primeros capítulos que ya hemos estudiado a la luz de lo que es la raíz hebrea, a lo que es a la luz de la, de la ley de Dios dada a Moisés, a la luz de los profetas y a la luz de lo que son los escritos. Entonces, por favor, hermanos, me pueden ayudar. Leamos el capítulo 7. Es un poquito largo, pero bien vale la pena, porque de ahí entramos ya directamente a lo que son las diapositivas y va a ser mucho más fácil, más llevadero. ¿Quién se lanza al ruedo? Capítulo 7, ¿desde cuándo hasta cuánto? Todo el capítulo 7. Ok, amén. Dice, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Que ninguno que procura darse a conocer hace algo que estas cosas hace, manifiesta el mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre estará presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no está cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después de que sus hermanos habían subido, entonces también subió a la fiesta. No abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos, diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Y respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Y Jesús respondió y les dijo, una obra hice, y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. En el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñado en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y yo he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Entonces procuraban prenderle,
pero ninguno echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Y los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallaremos? ¿Irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura, del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó más. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Y los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Le respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. Amén. Amén, hermanos. Amén. Ahora sí vamos a ir a las diapositivas. Sino que ya no encuentro dónde están las diapositivas. Ya encontré. Ya, hermanos, ahora sí. Amén, hermanos. Entonces, yo le he puesto un nombre, un título, por así decirlo, a este estudio, Jesús, el agua viva. Y la razón por la que le he puesto Jesús, el agua viva, es porque de lo que nos está hablando aquí es acerca de una fiesta y de lo que Jesús dice y cómo Jesús defiende su doctrina y cómo es atacado, ¿no? Pero todo gira en base a un evento sumamente importante de esta fiesta, que es acerca de el agua viva, ¿sí? Y agua viva, en hebreo se dice Mayin Hayim, agua viva. Entonces es la fiesta, se le conocía a esta fiesta como también como la fiesta del agua viva, entre otras cosas. Y este evento del agua viva se daba al último de la fiesta, entonces eh, es el desenlace de todo y por eso le he puesto agua viva. Entonces, ahora sí vamos, voy a seguir adelantando. En la siguiente diapositiva ustedes van a ver, aquí está una como cabañita, no sé si ustedes le pueden ver, está hecha con hojas de palmas. Entonces, parte de la fiesta era que ellos debían construir unas cabañitas así de hojas de palma, de hojas, y debían cubrirle totalmente. Y durante la fiesta, todos los días que la fiesta duraba, ellos debían vivir debajo de dentro de esas cabañitas.
Esto, entonces, ellos era obligatorio que suban a Jerusalén, así que cuando todos iban a la fiesta, había miles y miles y miles de cabañitas por todo lado. Y dentro de lo que es las raíces hebreas, o sea, los judíos que creen en Jesús, ellos, por todo lo que indica la escritura y por las profecías, ellos señalan que el nacimiento de Jesús fue durante la fiesta de tabernáculos, porque la profecía dice que Jesús debía ser morada, que el Padre iba a ser morada con los hombres, con su pueblo. Y a esta fiesta se le llama la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las moradas. Entonces es por esta razón que la Biblia relata que no había lugar en la, en el aposento donde se supone que iban a descansar, y por eso es que Jesús fue y ellos pasaron la noche o las noches dentro de una cabañita como estas. Le llaman suka, le llaman suka. Viene de la palabra de sukkot, que en hebreo, como les digo, es tabernáculo o cabaña. Entonces, nosotros creemos que Jesús nació en una cabaña como esta durante la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Como les digo, son las profecías y son los eventos que están relatados en los evangelios los que nos señalan a este punto. También se puede llegar a esta misma fecha haciendo uso de lo que es los escritos de los reyes, Crónicas, Segunda de Reyes, Primera de Reyes. Ahí podemos ver cómo estaba organizado cómo estaban organizados los sacerdotes y cómo eran los servicios que ellos tenían. Y según los eventos relatados en los evangelios, el padre del que conocemos como Juan el Bautista, Zacarías, él también estaba ofreciendo servicio en el templo cuando se le apareció el ángel. Entonces, por medio de la escritura podemos saber en qué fechas él estuvo, en qué tiempo, en qué periodo a él le tocaba, porque eso se maneja dentro de un calendario bíblico. Entonces ellos no se presentaban en el templo no cuando ellos querían, sino había un calendario. Y ese calendario hasta ahora subsiste y se puede estudiar. Entonces, en base a todas estas cosas, uno puede saber que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue durante la fiesta de los tabernáculos. Entonces, sí pueden ver, ¿no es cierto?, esta cabañita, y eso es lo que se hace cada año. Cada año en Israel y en todo el mundo se hace unas cabañitas y se celebra esta fiesta. Y se come, se habla de la palabra, se adora, se canta, se hace un homenaje en nuestro caso, al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y al cumplimiento de la palabra de que Dios vino a ser morada en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y que también en el milenio, cuando venga el reino de nuestro Señor Jesucristo, también estaremos con Él para siempre. Entonces, ahora sí, ¿esto de dónde sale esto de la fiesta de los tabernáculos? Eso está en Levítico 23, 33, 36. Y dice así, y habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos, a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo harás. Entonces vemos que el mandamiento de Dios es celebrarlo. Y así lo celebraron mientras duró el templo. Ahora lo que hacemos nosotros es, durante el templo ya no está, nada del sacerdocio levítico existe. Todo ha sido reemplazado por nuestro Señor Jesucristo. Ha tomado en sí mismo el sacerdocio, el templo, somos su pueblo, somos nosotros. Sin embargo, los tiempos siguen y permanecen tal como Dios los estableció hasta cuando nuestro Señor venga. Como dice, que no pasará nada de lo que está escrito hasta que hasta que todo se haya cumplido. Entonces, hasta que todo se haya cumplido, eso necesita un calendario, eso necesita está establecido dentro de tiempos. Entonces, todo lo que está escrito está establecido dentro de las 7 fiestas bíblicas. Y eso lo podemos encontrar en Juan. Cuando terminemos el libro de Juan, vamos a ver en el libro de Juan en grande, así como a la distancia, pero en la gran, ¿cómo decir? Como la pintura en grande. Y ahí vamos a notar, vamos a ver con claridad que está dividida en 7 tiempos el Evangelio de Juan, que corresponde a las 7 fiestas bíblicas. Lo mismo pasa con el Apocalipsis.
Cuando se estudia el Apocalipsis, al final del estudio se mira de un poquito como en grande, en la pintura grande, y se puede ver que está dividido en 7 tiempos también. Entonces, es por eso que todo tiene que, el calendario de Dios tiene que permanecer hasta el último, porque en este calendario están enmarcadas las profecías y los cumplimientos de la palabra de Dios. Entonces, lo que hacemos en esta fecha, en este tiempo, nosotros los que creemos en Jesucristo, es simplemente hablamos de esto, de todo lo que la fiesta de los tabernáculos fue, es y será. Entonces es maravilloso ese tiempo porque se estudia mucho, se profundiza y se aprende también. Entonces vemos que la fiesta estaba así dividida. El primer día era era un Shabbat, era un día de descanso. Luego eran 6 días de fiesta continua y luego el último día, que era el octavo, ese día se descansaba. Entonces los eventos que están sucediendo están enmarcados dentro de estos 8 días, hermanos. ¿Sí? Entonces vemos que Jesús decide subir luego. Como dice que los hermanos de Jesús le decían a él, sal de aquí. Perdón, antes de continuar con esto, quisiera hablar del objetivo de la fiesta. Eso es muy importante. Perdón, hermanos, por romper el orden, pero vamos a continuar con esto. Objetivo de la fiesta. Sukkot se llama la fiesta, o fiesta de tabernáculos. Es una convocación o asamblea santa y es una fiesta profética. Y es la más importante y más gozoso de todo el calendario. O sea, es la fiesta en la que más alegría hay. Dice así, y es porque es la fiesta de la gran recogida de los frutos del año. Era la última cosecha del año y también en ese mismo espíritu y dirección de la gran cosecha del año, los sacrificios de los becerros sobre los 7 días de la fiesta. En esta fiesta Dios había ordenado que se sacrifique becerros. 10 becerros diarios, 10 becerros diarios durante los 7 días de la fiesta. Y eso apuntaba, era una celebración profética y un sacrificio profético que proclamaba el perdón de pecados de todas las naciones que existían. Es decir, que durante esta fiesta lo que Dios había establecido es que se sacrifiquen 10 becerros diarios. Había otros sacrificios también, ¿no? Pero básicamente esos 10 becerros eran para que Dios perdone los pecados de todo el mundo. Eso quiere decir que durante todo el año se perdonaba los pecados del pueblo de Israel. Pero en esta fiesta, hermanos, en la fiesta de los tabernáculos, Dios perdonaba los pecados de el mundo entero. ¿Sí? Ya no, el enfoque de esta fiesta ya no estaba destinado a perdonar los pecados del pueblo de Israel, sino esta fiesta era para perdonar los pecados de las 70 naciones que en el tiempo en que se dio, se dio el primer pacto de Dios con Israel, existían. Entonces, es sumamente importante esta fiesta. ¿Por qué? Era importante. ¿Por qué razón? Porque era cuando Dios perdonaba los pecados del mundo. En otras palabras, en el templo y cuando existió el tabernáculo, Dios no abandonó al mundo, hermanos. Dios no abandonó al mundo, sino que cada año Dios separó esta fiesta, hermano. La fiesta de los tabernáculos es una fiesta para los gentiles, hermanos. Porque en esa fiesta Dios perdonaba los pecados de los gentiles. Y el mundo gentil ni se enteraba y nunca se enteró que eso pasó. Pero durante más o menos 1500 años que duró el pueblo de Israel desde que hubo el pacto hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, cada año, hermano, cada año Dios le perdonó los pecados al mundo en esta fiesta. Entonces vemos que el amor de Dios fue grande. Su gracia estaba enmarcada dentro de la ley, hermanos. Nadie de los gentiles de las naciones pedía perdón a Dios ni se acordaban. Pero Dios sí se acordaba, hermanos. En esta fiesta Dios se acordaba de los gentiles y para esto era la fiesta. Entonces, ya con eso en mente, ya podemos tener una idea de todo lo que Jesús habló y dijo hacia dónde está dirigido. Bueno, entonces el objetivo de la fiesta. Entonces, ahora sí quisiera retomar, iniciar con el capítulo 7, el versículo 3. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí
y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que hacen. Una pregunta ahí, hermanos. Sus discípulos ya habían andado con él por toda Galilea, por Galacia, estuvo ¿cómo se llama? Por Galad, estuvo por Capernaum, estuvo por Samaria, por Tiro, Sidón, todas esas áreas haciendo milagros y maravillas. Sus discípulos sabían de sobra quién era él, hermanos. Entonces, ¿por qué razón sus hermanos le dicen para que vean las obras que haces? Por la simple razón de que en Jerusalén Jesús era desconocido para las autoridades como habíamos hablado, del concilio rabínico. El 4 dice así, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Cuando habla al mundo, está hablando en este caso al mundo religioso, ¿sí? Porque a esta fiesta iban a bajar de todo Judea y de todo lo que es Samaria y de todo lo que es Galilea y todos esos. Entonces esta gente ya le conocía a Jesús. Jesús había dado de comer a 4,000, luego a 5,000 y había hecho tantos milagros y maravillas que el nombre de Jesús, el más conocido, con excepción de en Jerusalén. Vamos, el nombre de Jesús no era conocido como algo bueno, sino vamos a ver más adelante qué es lo que está pasando. En el 5 dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Cuando habíamos hablado anteriormente acerca de este tema, ¿por qué no creían? Habíamos hablado acerca de lo que es legal y legítimo. Entonces habíamos tocado el tema de por qué no creían en él, ¿no? Entonces, Jesús dice que él va a subir, que él no sube, pero finalmente él sube, pero en secreto, porque él no quería confrontaciones. Jesús, a diferencia de nosotros los humanos, que somos, o sea, confrontamos nosotros, muchas veces hasta provocamos las cosas. Jesús, en este caso, lo que sabía que no era el tiempo y él no iba a provocarles. Él no iba a provocarles, él iba a ir en incógnito porque el propósito de Jesús no era irles de frente, sino seguir la voluntad de Dios, ser guiado por el Espíritu de Dios para hacer las cosas. Entonces, vemos que la gente que estaba ahí dice que le buscaban los judíos en la fiesta. Aquí, cuando habla de los judíos, en este caso son los líderes religiosos, y decían, ¿dónde está aquel? Jesús le estaban buscando. Había más o menos, se dice que subían como 200,000 personas de todo lo que es la tierra de Israel y aún del extranjero. Venían los judíos, subían a la fiesta. Entonces, le estaban buscando en medio de esos miles y miles, le estaban buscando. Y dice, y había un gran murmullo acerca de él entre la multitud. Ahí nos podemos dar cuenta que la multitud sabía quién es él. Dice, y unos decían es bueno, pero otros decían no, sino que engaña al pueblo. Entonces podemos ver ahí que había mala información por un lado, aunque Jesús, para unos que habían presenciado, que habían escuchado esa palabra de vida, para ellos ciertamente él era el Mesías, él era el Cristo, él era un profeta para ellos, pero no así para otros que no le habían visto, que solo escuchaban lo que otros dicen que era Jesús. En este caso escuchaban lo que los líderes religiosos decían, ¿sí? Pero no habían presenciado realmente quién era Jesús. Entonces, vamos que a la mitad de la fiesta, Jesús sube al templo y comienza a enseñar, hermanos, y se comienza a formar el alboroto. Y una pregunta que le dicen, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Eso es lo que habíamos estudiado la semana pasada, acerca de que Jesús no era parte del concilio rabínico, ni había estudiado a los pies de ninguno de los rabinos del concilio rabínico. Él no era acreditado, ¿sí? Cuando le piden las credenciales a Jesús en el capítulo 6, sí, le estaban diciendo, o sea, ¿cuál es tu referente? ¿Bajo qué rabino, bajo autoridad de quién estás enseñando? Porque tenía que ser autorizado. Entonces, estos mismos dice, ¿cómo sabes letras sin haber estudiado? ¿Cómo sabían ellos que estudió o no estudió? Porque para estudiar había que estar bajo la autoridad de ellos. Entonces, ellos sabían quién estudiaba y quién no. Entonces Jesús está ahí confirmado de que no le conocían en lo que es el mundo religioso de Israel.
Jesús, por así decirlo, era un desconocido que vino de Dios, y con la autoridad de Dios. Entonces, vamos a hacer. Y dice que Jesús les respondió y les dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. De eso también habíamos hablado al principio, cuando habíamos hablado acerca de la doctrina de Cristo. Había la doctrina de los fariseos, la doctrina de los fariseos, la doctrina de los samaritanos, la doctrina de Cristo. Entonces, ¿qué era la doctrina? Era la interpretación que cada uno de ellos le daba a la palabra de Dios, a la ley de Dios dada a Moisés, a los escritos y a los profetas. Era la interpretación, cómo lo interpretaban. Jesús lo interpretaba por el Espíritu Santo, por la guía de Dios, pero estos religiosos lo interpretaban según sus corazones y sus malos corazones. Entonces, Jesús dice en el 18, dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y en él no hay injusticia. Les está atacando directamente a los fariseos y a los saduceos. Y Jesús les dice, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Entonces vemos que en sus corazones ellos querían, él ya sabía que querían matarle, y eso estaba en contra de la ley de Moisés, la ley de Dios, no matarás. Dice, la multitud, le respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Seguramente había gente que no sabía que a Jesús le querían matar, ¿no? Porque vemos que había gente que en realidad sí creía en él, o gente que no sabía realmente quién él era. Y Jesús le dice, Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Entonces, aquí quisiéramos irnos aquí a la diapositiva. ¿Y de qué obra está hablando él, hermanos? Entonces, ahí es importante irnos a la línea del tiempo para ver de qué evento está hablando y por qué está hablando. Entonces, habíamos dicho que en capítulos anteriores, Jesús sube a la fiesta, capítulo 4, capítulo 5, Jesús sube a la fiesta de Pascua, a la primera fiesta, al Pesaj. Sube a la fiesta, durante la fiesta de Pesaj, él se presenta, él está ahí, y luego Jesús va donde donde la mujer samaritana, sube a Samaria, y luego sube de nuevo, ¿sí? Y está en Jerusalén en la fiesta, esta vez ya en la fiesta de Pentecostés, que nosotros le conocemos como Pentecostés, que en hebreo se dice Shavuot, que es la fiesta del conteo de las semanas. Entonces vemos que, y durante esta fiesta, durante este evento que está con la samaritana, Jesús dice, habéis visto a los discípulos, les dice así, habéis visto que falta 4 meses para la cosecha, refiriéndose a esta fiesta de los tabernáculos que estamos hoy tratando. Le dice, pero yo os digo que el campo está listo, refiriéndose en este caso a los samaritanos, al pueblo de Dios, de las 10 tribus perdidas de Israel que estaban en Samaria. Entonces, vemos que está hablando que falta 4 meses para ese evento que hoy estamos hablando de los tabernáculos. Entonces, ¿qué pasa en esta fiesta cuando Jesús sube a esta fiesta de Pentecostés? Dice que encontró en el estanque de Bethesda, que habíamos hablado que era un estanque que estaba tomado por los romanos y que ellos le habían dedicado a sus dioses. Y él hizo ahí un milagro. Él cogió y le sanó a este hombre que estaba paralítico ahí, y se armó un gran problema porque fue un día sábado donde él le sanó y Jesús fue declarado culpable de haber violado el día de reposo. Pero habíamos visto también que él no había violado la ley de Dios dada a Moisés, sino la ley de los rabinos, la ley que los saduceos habían dado al pueblo para que se cumpla, pero eran mandamientos de hombres. Entonces Jesús le está hablando de esto. Dice, una obra hice y todos os maravilláis. ¿Sí? Refiriéndose a lo que había pasado en ese Shabbat. ¿Sí? Y de nuevo Jesús retoma el tema y dice así, por cierto, o sea, como diciendo, bueno, con respecto a este tema que me acusaron cuando fue tabernáculos, meses atrás, 4 meses atrás, tengo que decirles esto.
Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Se está refiriendo cuando le sanó al paralítico en Betesda. Entonces Jesús les está otra vez, porque ellos le están buscando para prenderle, para acusarle de que él había violado ese Shabbat. Y Jesús les está diciendo, ¿acaso si para circuncidar, que es un mandamiento de los padres, ustedes lo hacen aún en que sean, como por así decirlo, al circuncidar ya estaban violando el día de reposo, porque eso requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo. La circuncisión en tiempos de Jesús era un asunto bien grave, bien delicado. Podían hasta morir. Entonces, Jesús le saca a colación el tema con respecto a lo que pasó en Pentecostés y está defendiéndose del ataque de los, en este caso, fariseos y saduceos que le estaban buscando por esta razón. Y aquí es muy importante una cosa, que cuando se quiere, cuando se habla de la circuncisión, el ataque el ataque, por así decirlo, contra la ley de Moisés, es decir, no, porque la circuncisión es de la ley de Moisés, pero eso es falso. Eso es una persona que diga eso, es una persona que desconoce, porque eso no viene de Moisés, eso viene de los padres. El asunto no es que sea de la ley de Moisés, sino que es el propósito por el cual se dio la circuncisión. Entonces, cuando uno comprende el propósito por el que se dio la circuncisión, uno puede comprender las palabras de Pablo y el por qué él decía que no era necesario circuncidarse para ser parte del pueblo de Dios. Entonces, comprendiendo el propósito, uno puede entender por qué Pablo dijo lo que dijo y por qué razón nosotros no nos circuncidamos. Entonces, la circuncisión, cuando alguien les diga la circuncisión y le quiera llevar a la ley de Moisés, esa persona no desconoce. Esto no viene de Moisés, es anterior. Y es el propósito lo que uno debe entender para saber, el propósito por el que fue dado, para que uno comprenda por qué Pablo dice lo que dice. Entonces, estamos viendo aquí que Jesús está defendiendo de los que le están atacando y está trayendo a colación lo que pasó en Pentecostés. Entonces, vemos aquí también que en el versículo 25 del capítulo 7 dice, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es esta quien buscan para matarle? Se dan cuenta, ahí está, que había gente que sí sabía que querían matarle, había unos que sabían, otros que no sabían. Recordemos que había como 200,000 personas, entonces había de todo tipo de criterios, de todo tipo de personas que tenían un criterio con respecto a Jesús. Dice, pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Dice, ¿habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? ¿Sí? Entonces vemos ahí que hay un detalle importante. Hay que entender, hay que comprender que cuando habla de gobernantes está hablando de los saduceos. ¿Cómo sabemos que de los saduceos? Porque 70 años antes de que venga nuestro Señor Jesucristo al mundo, los saduceos entraron en una guerra civil contra los fariseos. Los fariseos eran amados por el pueblo y los saduceos se habían corrompido y no tenían el apoyo del pueblo. Así que estaban perdiendo esa guerra civil. Entonces los saduceos hicieron un arreglo, hicieron un convenio con los romanos, que ellos les defiendan los romanos a cambio, y a cambio ellos iban a pagar impuestos. Entonces, cuando Judea y todo lo que es Israel, y Judea, por así decirlo, y todo lo que es Israel, nunca entró en una confrontación directa con Roma. En otras palabras, Roma no les conquistó a ellos, sino que los saduceos entregaron el país a cambio de protección. Luego, una vez que entraron los romanos, tomaron el control y ya no hubo manera de sacarles de ahí y tomaron el control, incluso corrompieron aún más a los saduceos y tomaron el control político y aún el control religioso. Entonces vemos que en ese contexto habla de gobernantes. Gobernantes se está refiriendo a los saduceos. Cuando hablamos de escribas, cuando hablamos de intérpretes de la ley, estamos hablando de los saduceos. Entonces, los saduceos y los fariseos son muy diferentes y tenían opiniones diferentes, creencias diferentes. Entonces dice así, dice en el 27, dice,
refiriéndose a Jesús. Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde es. Entonces, vemos aquí que los que están aquí hablando le conocían a Jesús porque sabían de dónde es, sabían que es de Galilea, pero ellos tenían un conocimiento, hermanos. Ellos decían, cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Por lo que ellos están hablando, uno puede saber a qué grupo pertenecían. Al igual que ahora, hermanos, cuando uno escucha hablar a alguien, uno ya puede saber a qué grupo religioso pertenece. Lo mismo aquí. En este caso, ellos pertenecían, los que están hablando pertenecían al grupo de los fariseos, porque ellos, basados en las profecías de Daniel, que cuando el Mesías se acercó al anciano de Días, entonces ellos decían que el Mesías tiene que venir de Dios, que de Dios tenía que venir el Mesías. Los saduceos, en cambio, decían no, porque la escritura dice que tiene que nacer en Belén. Entonces, había esa controversia, porque los saduceos no creían en ángeles, ni en nada de esas cosas. Entonces decían, no, el Mesías tiene que ser un hombre puro y tiene que estar sujeto a nuestra ley y sujeto al gobierno de los saduceos, de los gobernantes. Sí, tiene que ser un rey, pero tiene que estar sujeto también al profeta y también profeta es sujeto a los sacerdotes. Tiene que estar al igual, gobernar igual, a la par. Pero los fariseos decían, no, cuando venga el Mesías tiene que venir de Dios y no sabemos por dónde va a venir, pero cuando venga, él va a estar por encima de los saduceos. Y eso es lo que los fariseos esperaban, que venga el Mesías para que poder derrotarles a los saduceos. Ellos necesitaban que venga el Mesías para derrotar el poder de los gobernantes, el poder de los saduceos. Eso es lo que los fariseos esperaban, entre muchas cosas. Entonces vemos aquí una imagen que dice, más cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Esto es una imagen, algo así, para comprender lo que está hablando Daniel. Daniel está hablando que se le hizo acercar al Hijo del Hombre hacia el anciano de Días y se le dio el poder y se le dio la autoridad. Entonces, este tipo de Mesías del que estaban esperando los fariseos para que les liberte del yugo, tanto de los saduceos como también que les liberte de los romanos. Entonces, continuemos. Más adelante vemos que, veamos en el versículo, déjenme ver, me voy a saltar al versículo 40, hermanos. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Entonces vemos aquí una discusión entre fariseos y saduceos, seguidores de los saduceos y seguidores de los fariseos. Por un lado, en este caso los que están hablando son los saduceos. Entonces los saduceos decían, ellos son los que decían que tiene que venir del linaje de David y tiene que venir de la aldea de Belén. ¿Sí? Y por eso es que, como le conocían que era de Galilea, decían, no, este no puede ser, porque este viene de Galilea, no viene de Belén. Ellos no tenían conocimiento de que él había nacido en Belén, de que él era de Belén. Ahora, aquí hay una diapositiva donde está una mujer con un niño en un establo y esas cosas, pero algo así debió haber sido la cabañita, el azúcar, por así decirlo, el tabernáculo donde Jesús nació y estuvo con su madre María en Belén, porque sabemos por los evangelios que él nació en Belén. Él sí cumplió, él nació ahí. Pero entonces nace ahí una pregunta, hermanos. ¿Por qué Jesús vive en Galilea? Nace en Belén, pero ¿por qué vive en Galilea? ¿A qué se debe esto? Porque es una contrariedad. Por un lado, ellos tienen la razón también, en este caso los saduceos, de decir, no, pues si la escritura dice que es en Belén, es en Belén. Entonces, ¿pero qué pasó? Bueno, ahí volvemos otra vez al año 70 antes de Cristo. Sí, perdón, sí, al año 70 antes de Cristo. Entonces, en estas peleas, en esta guerra civil que se da en el año 70 antes de Cristo,
de la aldea de Belén. Ellos en eran la familia de Isaí estaba en esa aldea, en esa región, esperando que de ellos nazca el Mesías. Pero en esta guerra civil, parte de estos descendientes de David se movieron hacia el norte de Israel. Por el asunto mismo de la guerra civil, se movieron hacia allá. Entonces, por los asuntos que les menciono de la guerra. Entonces, pero no se movieron solamente por moverse o por capricho o por cualquier otra razón, sino porque había una profecía en Isaías 11 del 1:41 que dice así, hermanos: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Basados en esta profecía, ellos sabían que el Mesías tenía que venir del tronco de Isaí, de la descendencia de David, en este caso de Belén. Pero hay un detalle ahí que ellos no habían tomado en cuenta, que habla, y un vástago retoñará de sus raíces. Entonces, ¿qué es un vástago? Un vástago es una plantita que nace separado en este caso, del tronco principal. Entonces, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, el tronco estaba, no sé si pueden ver, hermanos, la diapositiva. Me confirman, por favor, si pueden ver. Amén. Amén. Se ve, hermano. Ya. Amén. Entonces, veamos, aquí estoy. Entonces, en Belén estaba el tronco de David, pero el vástago en hebreo se dice Netzer, hermanos. De ahí que Jesús vive en Netzeret. En hebreo es así, Netzeret. Nosotros le llamamos Nazaret, pero en hebreo es Netzeret. ¿Qué significa Netzer? La raíz es Netzer, vástago, hermanos. Entonces, Jesús vive en un lugar que se llama el vástago. Es donde se asentó la familia de David cuando huyó de la guerra civil entre fariseos y saduceos. Entonces, vemos aquí que una raíz, o sea, una parte de las familiares de David, por la guerra, ellos se van hacia el norte de Israel hasta a este lugar que se llamaba Netzer, Nazaret. Entonces, Jesús cumple la profecía aún hasta en la posición geográfica, hermanos. Cuando Dios dice que un vástago saldrá de su raíz, se está refiriendo que el Mesías no, aunque era del tronco de David, de la raíz de David, y nació en Belén, nace en el tronco, pero se mueve esa raíz, se mueve su familia hacia Netzer, donde estaban los descendientes también de David. ¿Sí? Entonces, ese es algo que no tomaron en cuenta ellos. No tomaron en cuenta que él era vástago, que no solamente tenía que salir del tronco, sino que era un vástago, que era algo separado del tronco. Y ahí es donde vemos que la profecía se cumple hasta geográficamente, hermanos, porque es Jesús de Nazaret. Y ellos dicen, de Nazaret, de Galilea, podrá salir algo bueno, podrá venir el Mesías. No, porque tiene que venir de Belén. Pero en realidad Jesús estaba cumpliendo las dos cosas al mismo tiempo. Salía del tronco y también era vástago, también era Netzer. Entonces, una vez entendido esto, ahora sí, les rogaría que por favor, si está claro, me confirmen si está claro lo del asunto del nacimiento de Jesús. O sea, de que Jesús, ¿por qué tenía que venir de Nazaret? Amén. Entonces, ahí vemos que era desconocimiento de parte de ellos, ¿no? Que por qué tenía... Por un lado, los saduceos decían que tenía que venir de Belén, y por otro lado, en cambio, los fariseos decían que no sabremos de dónde venga. Es un asunto doctrinal entre fariseos y fariseos y saduceos. Ahora, en el versículo 45 dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, a los principales sacerdotes y a los fariseos. En otra parte dice a los gobernantes. Son estos dos grupos.
Y le dijeron, ¿por qué no la habías traído? Y los alguaciles dicen, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces, vemos que las palabras de Jesús eran exactamente como cuando Jesús les dice cuando él hace el milagro el milagro de darles de comer a los 5,000. Y ellos luego cogen las barcas y les siguen. Y Jesús les dice, vosotros no me seguís por los milagros, sino por las palabras que os he dicho. Y aquí vemos que se confirma que las palabras de Jesús eran tan poderosas que impactaban aún a los enemigos, y en este caso enemigos armados, hermanos. ¿Cómo sería de poderoso la palabra de nuestro Señor Jesucristo que aún a hombres armados, que no le tenían toda la autoridad y el poder de prenderle, aún a ellos les detenía con su palabra? Podemos ver que las palabras de nuestro Señor Jesucristo eran poderosas, hermanos, poderosas. Aleluya, no solamente eran pan, no solamente eran maná, no solamente eran rocío, como hemos venido hablando, también eran autoridad. Entonces, vemos que Nicodemo, en el versículo 50 dice, Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, de los líderes, dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Ahí él está citando la ley, ¿no? Que no debe haber un justo juicio, 2 testigos al menos. Y respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Ahí podemos ver el asunto, ¿no? Que de Nazaret no se ha levantado profeta. Y es la verdad, pero en la profecía dice que tenía que ser así. Entonces, ahora que está visto esto, ahora quisiera enfocarme en el versículo 37 al 39. Y dice, en el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, vemos que eso es lo que está pasando. Jesús está en el último día, en el 8º día, hermanos, en el día más importante de todos, ¿sí? En el día final, que también era un día de descanso, de reposo. Vemos que Jesús pero como no necesariamente descanso en el sentido de descansar, sino que en lo sagrado que era. Porque hay eventos que pasan en este último día que, como vamos a ver, son impactantes. Entonces, let me see. Yeah. Sí me pueden escuchar, ¿verdad, hermanos? Sí, ¿Está bien? Amén. Ya, porque se me fue un poquito No. la señal, pero ahorita ya estoy de regreso. ¿Ok? sí, Entonces, hermano. vamos, entonces quisiera llevarles otra vez a la diapositiva y es importantísimo. En la diapositiva les estoy mostrando cómo se veía Jerusalén en los tiempos de Salomón. No le puse la diapositiva de cómo se veía en tiempos de Herodes porque es inmenso, no vamos a perdernos ahí. Pero le he puesto la diapositiva de cómo era en tiempos de Salomón, porque ahí vamos a poder ver qué es lo que pasó, qué es lo que sucedía. Entonces, para entender qué es lo que pasaba en el último día de la fiesta, tengo que irme a la raíz. Tengo que irme al el túnel que hizo Ezequías cuando él era rey. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? No sé si ustedes pueden ver aquí mi puntero. Está en una de las puertas, en la muralla. Se está moviendo. Aquí hay una flechita color Morada. morada, violeta. Y aquí he puesto que esta puerta de aquí, esta torre de aquí, justamente en esta torre, Jesús cita algún momento que murieron 18 cuando se cayó esa torre. Es esta torre de aquí. Dice, esta torre estaba sobre una fuente de agua que se llamaba Fuente de Gijón. Eso traducido es manantial del útero de la Virgen. Así es. Entonces, es un nombre raro, ¿no? Útero de la Virgen. Entonces, ¿por qué le pusieron este nombre a esta fuente? Eso les voy a contar. Sucede que este manantial estaba fuera de las murallas, hacia el lado exterior. Entonces, en el tiempo de Ezequías, del rey Ezequías, cuando ellos planificaron de que para evitar que estas aguas sean tomadas por
ejércitos enemigos y corten porque esa era una de las fuentes principales de agua de Jerusalén. Entonces, para evitar que los ejércitos enemigos corten el agua, ellos tuvieron un plan y dijeron, vamos a hacer un túnel por debajo de la muralla, por debajo de la tierra. Vamos a cortar la piedra y vamos a hacer un túnel para que el agua no vaya por su camino natural, no siga su camino natural, sino que vamos en la roca viva, en la roca virgen, vamos a abrir un lugar y vamos a hacer que esta agua fluya, pero de manera no como el manantial debía seguir su rumbo natural, sino de una manera no natural. Y ellos hacen un túnel por debajo por debajo de la muralla y, por así decirlo, conectando por debajo de la tierra con la fuente. Y por esa razón es que ustedes ven que cuando la mujer tiene un niño, tiene el agua de fuente, ¿verdad? Entonces, ellos le pusieron, Gijón significa eso, el útero de la Virgen. ¿Por qué? ¿Y por qué Virgen? Porque cuando ellos pensaban así, ¿no? O sea, esta agua va a fluir de una manera no natural, no como una fuente natural. No como naturalmente las fuentes dan el agua, sino que va a ser de una manera no natural, como el útero de una virgen que produce, que va a dar un niño, que va a dar agua, de la misma forma. Entonces, por eso le pusieron la fuente de Gijón, hermanos. Esa es la historia. Esa es la razón del nombre. ¿Sí? Y esta fuente y este túnel ellos cavaron aquí desde la parte de la mitad de la ciudad, donde está la flechita, hacia la parte inferior. Ahí en la parte inferior estaba un estanque. Esta agua bajaba por la mitad de la ciudad de David, ¿sí? Porque la parte inferior es la ciudad de David. Entonces bajaba por la mitad y llegaba a la parte de abajo, al estanque de Siloé. Siloé significa el enviado. Entonces, ¿por qué le pusieron Siloé? Porque el agua era enviada desde arriba, desde el útero de la Virgen, que también es Betulá, que le llaman en hebreo Betulá. Desde la fuente de Gijón bajaba la fuente, el agua era enviada, ¿sí? Hacia el estanque de Siloé. Entonces, en ese sentido, ¿sí? A esta agua le llamaban las aguas vivas. Las aguas vivas, porque estas aguas vivas eran enviadas hacia el estanque de Siloé. Entonces, sí se comprende un poco, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasaba ¿y qué tiene que ver esto de las aguas vivas y la fuente de la Virgen, la fuente del útero de la Virgen con el estanque de Siloé? Bueno, la fiesta se desarrollaba de la siguiente manera, hermanos. En el último día de la gran fiesta, el sumo sacerdote tomaba agua de este estanque, hermanos, y ponía esa agua dentro de un jarrón de oro. Entonces hacían una columna de sacerdotes desde la parte inferior hacia el templo. Si se puede ver en la diapositiva, hacían una columna de sacerdotes. Y había tres grupos, ¿no? Un grupo estaba en el templo haciendo los sacrificios, los preparativos. El otro grupo grande y el otro grupo estaba haciendo la columna para pasar de mano en mano el jarrón. Se pasaban de mano en mano el jarrón con el agua que venía de Siloé. Mientras arriba se estaban haciendo los sacrificios de los toros que les había mencionado para que las naciones sean perdonadas, abajo ellos llenaban el jarrón de oro con agua y se iban pasando de mano en mano mientras cantaban. Alrededor, a los lados, estaban los levitas. Los levitas habían ido, o sea, tomaban árboles de un sector que más adelante pongo el nombre, está en hebreo, no me acuerdo. Dice, y los levitas tomaban árboles sauces jóvenes, de 5 a 6 metros, de esos sauces que recién están naciendo, no sauces viejos, jóvenes, y llevaban esos sauces en sus manos. Entonces hacía un corredor enorme. Alrededor de ellos, y durante todo este camino, estaban las 200,000 personas viendo este evento. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? Mientras el jarrón de agua iba pasado de mano en mano de los levitas, y el sacerdote también iba con ellos movían los sauces.
movían los sauces y ese sonido de las hojas de sauce con el viento, rompiendo el viento, producía un sonido como de viento, como un viento fuerte. Entonces ellos lo que estaban haciendo es una representación de que el agua, ¿sí? El agua y el viento que representaba el viento se dice ruach en hebreo y es el espíritu de Dios. Entonces decían que el agua y el agua representaba la Torá, los 5 libros de la ley de Moisés, y el viento es el espíritu de Dios. Ellos decían que el espíritu de Dios y la palabra estaba subiendo al templo. Esa era la figura, la imagen de lo que ellos estaban proyectando. Entonces, eso era la fiesta que el agua y el espíritu, o sea, la Torá y el espíritu estaban subiendo al templo. Y mientras eso pasaba, toda la gente estaba mirando y cantando. Ahora, adelante de este grupo, de sacerdotes que iban llevando el jarrón, había un flautista. Este flautista tenía una flauta que estaba traspasada de lado a lado. La flauta era traspasada de lado. Era diferente de las demás flautas. Era una flauta especial para este evento. Entonces estaba totalmente traspasada. Normalmente las flautas no eran así. Tenían huecos de un lado, en la parte, un lado de la flauta. Pero esta flauta estaba traspasada totalmente. Entonces la flauta era traspasada y el flautista tomaba el nombre de la flauta. Le llaman el traspasado. Entonces vemos la figura, que el traspasado iba adelante, iba tomando, y detrás del traspasado iba el jarrón de agua, y también estaba el ruach, el viento, el espíritu de Dios representado en los sauces que se movían, que eran movidos por los levitas. Todo esto estaba pasando. Entonces, aquí he hecho un pequeño comentario que voy a leerles. Dice, el flautista guía la procesión, ¿sí? El traspasado que iba adelante, el flautista, llama al viento y al agua para que entren al templo. Los sacerdotes provenientes de la motzá es de donde traen los sauces, llegan al templo con los sauces crujiendo. Hermano, no se le oye. Hello. Aló. Aló. Por favor. Aló. Aló, mi hermano, ¿ahí me escucha? Ahora le escuchamos ya. Ya, hermano. Entonces, vemos que este flautista iba liderando la procesión. Entonces, dice, mientras los sacerdotes estaban encargados de matar los animales y estaban en el templo, el sumo sacerdote y su asistente subían al altar, mientras que todo el pueblo de Israel está congregado en los atrios del templo. Pero también estaban en la procesión, ¿no? Viendo todo este evento. El pueblo comienza, y durante este evento, el pueblo comenzaba a entonar el canto que se llama Mayin Hayim, que dice, con gozo sacaremos el agua del pozo de la salvación. Eso está en Isaías 12:3, ya le vamos a leer. Todo esto que estoy hablando está registrado en la Mishnah Sukkot 5:1. Esto es literatura judía, ¿no? Que hablan de cómo se hacían las cosas ahí. Si quieren buscarlo, así se llama, Mishnah Sukkot 5:1. Dice, el sumo sacerdote tomaba la jarra y bueno, hasta ahí vemos lo que está pasando, ¿verdad? Todo este evento está sucediendo y en medio de todo este evento, Jesús se levanta y ¿qué es lo que pasa? Dice que en el altar estaba el sacerdote y cuando él llegaba ya se ofrecía el último sacrificio, hermanos. Y cuando él hacía el último sacrificio, él cogía los sauces, dice que con los sauces entraba en el templo y hacían este movimiento simbólico de la cobertura de Dios, que era el movimiento del viento y ese sonido ensordecedor, sumado a los cánticos de Isaías 12. En ese momento el sumo sacerdote había también una jarra de vino que estaba lista. Entonces había 2 canales en el altar. Entonces en el un lado él derramaba el agua y en el otro derramaba el vino, que como habíamos visto en la clase anterior, en el estudio anterior, el vino representaba la sangre
del cordero, la sangre que fue puesta en los postes cuando salieron de Egipto, la sangre del cordero. Entonces ese vino y esa agua él derramaba en el altar. Y cuando esta sangre y este vino caían sobre la última ofrenda que estaba totalmente quemada, apagaban totalmente el fuego del altar. Y esto representaba que la ira de Dios se había calmado y que los pecados del mundo habían sido perdonados, hermanos. En medio de toda esta escena, de esta simbología con la que ellos estaban, en esta simbología ellos estaban viendo al Mesías, la obra del Mesías. En medio de todo esto, vemos que algo que quisiera leer antes de entrar al siguiente diapositiva, Isaías 12. ¿Qué es lo que cantaban, hermano? Mayim Hayim, dice así. El cántico decía así: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios de salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. ¿Quién ha sido salvación para mí? Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. En medio de todo esto, y cuando ya todo se acababa, hermanos, y se acababa, y había ese gran silencio, ese silencio rotundo. Y entonces en ese momento el sacerdote levantaba las manos y decía: hecho está. Y cuando él decía hecho está, había un silencio profundo, hermanos, porque era el momento más solemne de la fiesta. Y en ese momento, Jesús, que está en el templo, se levanta y dice: yo soy el agua de vida. El que cree en mí nunca más tendrá sed. Dice, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Mayim Hayim, ríos de agua viva. Entonces vemos que Jesús, en medio de ese silencio, Jesús, toda la profecía se estaba cumpliendo ante los ojos de estas personas, hermanos. En medio de ese silencio de la ceremonia. De esta manera es como nuestro Señor Jesús, en la fiesta de los tabernáculos, dejó sentado que Él era aquel a quien ellos estaban esperando, hermanos. Y este es al Jesús que predicamos, hermanos. El Jesús que cumplió al pie de la letra cada profecía. Que cumplió a la letra cada sombra, cada figura por amor a nosotros, hermanos. Para que hoy nosotros podamos tener estos ríos de agua de vida, que como dice en el versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Hermanos, ese Espíritu Santo, ese Mayim Hayim, está en nuestros corazones. Eso que estuvo prometido en Isaías, eso que estuvo prometido en el nuevo pacto, yo derramaré mi Espíritu sobre toda carne, está en ustedes, hermanos. Y está en mí, para que nosotros podamos reconocer si la doctrina que hablamos viene de Cristo. Y para que en nosotros también viva esa doctrina, esa agua de vida. Y fluya en nosotros ese vino y esa agua que calma la ira de Dios. Porque es el Espíritu y la palabra, hermanos, en la que nosotros sustentamos nuestra fe y nos podemos acercar confiadamente al Padre y decir: Padre, perdóname. Perdóname, yo te he fallado una vez más. Es ese vino que representa la sangre del Cordero de Pascua, de Pesach. Y es esa agua que en aquel tiempo era extraída de Siloé, pero que nosotros sabemos que es nuestro Señor Jesucristo mismo, es la que apaga la ira de Dios, porque Jesucristo es nuestro sacrificio, nuestro eterno sacrificio por nuestros pecados. El único mediador entre Dios y los hombres es Él, hermanos. Él que se levantó dijo: el que cree en mí nunca más tendrá sed. Y en otra parte dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, hermanos.
Amén, hermanos. Ahí terminamos el estudio del capítulo 7.